Nos vamos a hablar de la carta de exparamilitares. Además, quienes la firman, ¿no, Mauricio? Quienes Sí, firman la carta de Salvatore Mancuso para abajo o para los lados, hay que decirlo. sí. Pero diciendo que ese fue el proceso más exitoso de desmovilización que ha habido y haciéndole una propuesta al gobierno, acompañar la paz total. En fin, hablemos de esa carta y sobre todo está con nosotros un exparamilitar que se convierte en el vocero Sí, de señor. este grupo de firmantes de la misiva. Sí, señor, es una carta fechada 29 de marzo, o sea, hoy, firmada, como usted bien lo dice, por Salvatore Mancuso, Ramón Izaza, Carlos Mario Jiménez Macaco, Freddy Rendón Herrera, el alemán, Eduardo Bostelles, Diego Vecino, Rodrigo Pérez Alzate, bueno, 16 ex jefes paramilitares firman esta carta enviada al presidente Gustavo Petro en la que pues se manifiestan que la voluntad que tiene el gobierno para adelantar una paz total se debe continuar. Ellos dicen que están de acuerdo con un debate público sobre los resultados de la movilización de las autodefensas Unidas de Colombia por allá en el año 2005. Pero recordemos, Juan Pablo, pues según ellos dicen que es una de las justicias, de la justicia transicional más efectiva que se ha adelantado en el país y por lo menos en varias partes del mundo. Pero hay que recordar de todas maneras que la ley de justicia y paz aún no ha terminado, no se ha cerrado ese ciclo. Hay muchas heridas por sanar, No, no, hay no, muchas perdóneme. verdades porque se ¿Qué es conozcan eso? No, no, no. y Hay hay muchas verdades que se conocieron, que las dijeron ante los tribunales de justicia y paz, y pero que con las cuales no fueron, pasó nada. exacto, se compulsaron copias, usted recordará ¿Eh? muy bien, donde se Y no mencionaron pasó militares, nada. dirigentes políticos, hubo una serie de Empresariales. empresariales, todas estas personas y todos estos grupos que colaboraron o que de una u otra manera estuvieron vinculados con grupos paramilitares, pues nunca pasó nada con esas investigaciones. Allí se quedaron en la Fiscalía General, por la dirección que se llamaba Compulsa de Copias y hasta el momento no ha pasado nada. Pues igual los ex jefes paramilitares manifiestan que se debe hacer un debate sobre esta ley, sobre los resultados que se tuvieron desde que se firmaron los acuerdos hace 20 años, ya que prácticamente se iniciaron esos diálogos en Santa Fe de Ralito y que concluyeron en 2005 con esta firma de paz, y entre otras también que pues, la paz total debe continuar adelante y ellos la apoyan totalmente. Nos acompaña justamente Eduard Cobotelles, él es ex jefe paramilitar. Bienvenido, Eduardo, a Sigue la W. Y ustedes han enviado esta carta al presidente Gustavo Petro. ¿De qué manera los ex paramilitares consideran que la paz total se puede lograr teniendo en cuenta que pues algunos procesos de justicia transicional, como el de justicia y paz, ahora con el que se está adelantando con las FARC Eduardo ante la Cobo Telles jurisdicción, era Diego Diego Vecino, Vecino, ¿no? sí, Diego Vecino. ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Cobos. muchas veces pues se quedan algunas investigaciones en veremos y no se llega a esa verdad total. Sí se puede lograr en un país una verdad absoluta de todo lo que ocurrió en el conflicto. Buenas tardes, Mauricio, y buenas tardes al doctor Juan Pablo. Perdón, una pregunta. Me están viendo, Sí, pero yo señor. no veo nada. Yo tengo la cámara, imagen negra. No, pero ¿El nosotros lo programa va estamos a ser viendo. así? Nosotros lo estamos Ah, viendo, bueno, así que adelante, por favor, señor Eduardo. ok. Muchas gracias. Vea, lo primero es que la carta obedece a una respuesta que estamos dando al llamado que hizo el señor presidente de la República la semana pasada, si mal no recuerdo, desde Barranca Bermeja en una intervención donde el señor presidente hacía un llamado a justicia y paz y a quienes fuimos los excomandantes de las AUC para abrir un balance, un debate de cara al país y mostrar cuáles han sido los resultados y que también eh, el Estado colombiano y los entes encargados de todo el programa de justicia y paz le digan al país qué ha pasado con justicia y paz. Bueno, pero en ese orden, uno puede mirar lo que ha pasado con esta ley de justicia y paz y muchas veces las víctimas se quedaron esperando reparaciones, otras no conocen la verdad de lo que pasó con sus familiares asesinados por grupos paramilitares. ¿Cuáles fueron esas fallas o por qué se falló tanto en conocer esa verdad y en reparar a todas las víctimas? Que incluso se ha dicho que el dinero no es suficiente para repararlas. Bueno, lo primero es anotar que gracias al proceso político de paz con las autodefensas,
se pudo implementar en Colombia por primera vez una verdadera política de, para las víctimas. Y de ahí nació no solamente la Ley de Justicia y Paz, sino la Ley de Víctimas, la 1448. Desafortunadamente, el proceso de justicia y paz, digamos, no ha tenido buen apoyo en cuanto a quienes son los encargados de adelantarlo, y ese desconocimiento de la sociedad de los avances de justicia y paz y de lo consignado en esos tribunales es el que no ha permitido una verdadera valoración, y es precisamente lo que estamos nosotros planteando. Ahora, en cuanto a las víctimas, si bien es cierto, hace falta, claro que sí, hay víctimas que todavía esperan su reparación, que esperan recuperar sus seres queridos o saber la verdad de lo sucedido con ellos. Creo que los avances en justicia y paz han sido generosos, han sido muchos, y lo que esperamos es que se busque un cierre definitivo de justicia y paz, lógicamente que debe de ir acompañado de la satisfacción de las víctimas que produjo el conflicto colombiano, por lo menos en lo que refiere a la participación de las extintas autodefensas. Don Eduardo, pero yo quiero insistir en el tema de lo que ustedes contaron, todo lo que ustedes dijeron en su momento, y que finalmente, pues, no ha desembocado en nada, o no ha desembocado en mucho. Por ejemplo, quedémonos con lo que usted dijo, lo que usted ante los tribunales de justicia y paz reveló. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo con los políticos a los cuales usted señaló de haber colaborado? ¿Pasó algo con los militares a los cuales usted señaló de haber colaborado? ¿Pasó algo con los empresarios que también de manera copiosa fueron en su momento señalados por ustedes, ex jefes paramilitares, como colaboradores de esos grupos? O, viéndolo en perspectiva, imagínese además hace cuánto fue ya Justicia y Paz, estamos hablando de 15 años, ahí no pasó nada. Bueno, yo no diría eso, doctor Juan Pablo, yo no diría no pasó nada. No quiero anticiparme a lo que va a ser ese debate o esa audiencia o ese balance de cara al país público, pero le voy a dar algunas cifras de manera muy rápida. A ver, a ver. En, en Justicia y Paz le estoy dando cifras oficiales a febrero y marzo del 2021. Luego están desactualizadas 2 años porque no ha habido actualización. Estoy dando cifras que las mostraremos al país en su momento. Oficiales. En Justicia y Paz, a marzo del 2021 se compulsaron 28.807 compulsas de copias. Cada compulsa de copia requiere de la gravedad del juramento del postulado a justicia y paz, o sea, el desmovilizado, que bajo la gravedad de juramento ratifica lo expresado. De esas compulsas de copia se abrieron 286 procesos a aforados, llámense congresistas, gobernadores y alcaldes. Y a 2018, o sea, mucho más antes de la estadística del 2021, 3 años antes, hoy 5 años sin poder actualizar esa información, estábamos hablando de 96 sentencias condenatorias para estos aforados de esas compulsas de copias. No está aquí las compulsas de copias de los procesos contra agentes del Estado o que fueron vinculados a agentes del Estado. Ese es precisamente, doctor Juan Pablo y Mauricio, el balance que queremos hacer de cara al país, porque aquí se ha creado una narrativa de que no se ha dicho la verdad y que no se ha reparado, que las víctimas no han estado satisfechas, no hablo en su totalidad, pero eso es lo que queremos mostrarle al país. En lo entendido del componente jurídico de justicia y paz, y lógicamente también todo lo que ha sido el desarrollo del proceso político con las extintas autodefensas que se inició a finales del 2002. Yo creo que, y algo que quiero anotar, Sí. doctor Juan Pablo, y es, aquí no podemos seguirle trasladando la carga del Estado a sus procesados. Los postulados desmovilizados de las autodefensas, tenemos un deber de consignar nuestro relato, nuestras verdades, nuestras versiones libres en el marco de la justicia transicional.
Lo que suceda a partir de esas confesiones, de esos relatos, es responsabilidad del Estado. Por eso también creemos que estamos en mora de iniciar el camino al cierre total de Justicia y Paz, al cierre definitivo, porque de parte de los postulados hemos cumplido a cabalidad con los deberes que emana esta ley. Lo que ha sucedido con lo que hemos consignado es ya responsabilidad de la justicia, tanto la justicia ordinaria como Justicia y Paz y del mismo Estado. Eduard, ¿usted qué piensa de lo que dicen las autodefensas gaitanistas de Colombia, que en gran parte de sus integrantes fueron militantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, antiguos paramilitares, y ellos piden que también se les haga un proceso de paz similar al que se está adelantando con el ELN y que también se les dé un carácter político? ¿Usted qué opina de esto y lo que dicen otros, que definitivamente ellos son unos narcotraficantes? Bueno, vea, yo antes de referirme a lo que está sucediendo en la actualidad con las nuevas expresiones del conflicto, creo que es importante que el país también conozca en este espacio inicialmente, y que será materia seguramente de esa gran audiencia pública o de ese gran debate público o ese gran balance de lo que ha sido el proceso de justicia y paz, pero especialmente el desarrollo del proceso político de paz con las autodefensas, y es que lo primero fue que las autodefensas negociamos en el mejor momento del conflicto. Nosotros no llegamos derrotados, no llegamos debilitados, no llegamos vencidos. Luego ahí hubo una decisión política muy importante por parte de las autodefensas de avanzar en un proceso de paz. Es claro también que los incumplimientos, el no honrar la palabra por parte del Estado colombiano, no solo en el proceso con las autodefensas, sino en todos los procesos, ha terminado generando en parte o en medida estas nuevas expresiones de violencia. Por lo menos ahí hay caldo de cultivo para quienes persisten en el conflicto que tiene que ver con los incumplimientos de los procesos de paz. Bueno, y en cuanto al sometimiento de las bandas criminales y el Clan del Golfo, y que ellos piden un carácter político y que se les dé un trato especial. Mauricio, yo creo que ahí cometemos un error grande desconociendo la historia. Nosotros con nuestro proceso rompimos una espiral de violencia en el que se estaba empantanado. Si ustedes recuerdan la negociación del proceso del Caguán en el gobierno del presidente Pastrana, el primer punto de esa agenda, por parte de las FARC era el desmonte de lo que ustedes han denominado el paramilitarismo. Y así lo tenían ellos. Y entonces nos quedamos en un nudo gordiano en el que nadie avanza. Nosotros, con nuestra desmovilización, rompimos esa espiral de violencia y tengan la absoluta certeza. Esto no lo estoy inventando yo. Es más, lo hemos intercambiado con algunos de los ex-FARC, hoy partidos comunes, en los diferentes foros en los que hemos coincidido y encuentro con víctimas en las diferentes regiones del país. Gracias al proceso de paz con las extintas autodefensas fue que se pudo avanzar en el siguiente proceso, que fue el conocido como el proceso de La Habana. Desconocer hoy que las nuevas expresiones de violencia, llámense en autodefensas gaitanistas o cualquiera sea el rótulo de estas nuevas organizaciones inmersas en el conflicto, desconocer hoy que ellas tienen control territorial, que tienen incidencia en la vida política y hasta en la vida social de los territorios, que han implantado también sus propios modelos, es un gran error. Yo creo que plantearle hoy... Pero eso no es, don Eduardo, y me perdonará, Sí, señor. ¿eso no es legitimar el narcotráfico? ¿Eso no es legitimar las mafias? Porque es que, y por supuesto, si uno se remonta a la historia de las FARC y del ELN, el ELN, que son unos delincuentes dedicados al narcotráfico hoy día, pues tienen un origen político. Pero las tales autodefensas gaitanistas, Clan del Golfo, tienen un origen narcotraficante. ¿O lo va a negar usted? Doctor Juan Pablo, el conflicto tiene un origen político, no solo en las FARC, en el ELN y en las guerrillas, sino en todos los actores que estuvimos inmersos en el conflicto. Yo creo que empecemos No, por pues reconocer obvio, pero pues que eso si las nos remontamos 30 años autodefensas atrás. tuvimos un origen Pero el Clan del político, Golfo, claro. perdóneme, es heredero de unos territorios en donde había autodefensa, sí, pero se han dedicado a narcotraficar.
O sea, ¿qué idea Pero, política transmite hoy día un señor del Clan del Golfo? Ninguna. bueno, yo no Ninguna. voy a entrar a desarrollar una defensa de una organización, pero sí permítame expresarle por la experiencia y por lo vivido en el transcurso de tantos años trabajando por la paz y la reconciliación, como lo han hecho todos los excomandantes de la SAUC y todos los mandos medios y patrulleros que estamos comprometidos con la paz, es que solo a través de la vía del diálogo, de la conversación entre el Estado colombiano y el alzado en armas, es que podemos construir Ujú. una verdadera paz sólida. Bien. Eh, yo no he visto la primera resolución de un conflicto en los países que hemos tenido conflictos internos que el Código Penal sea la solución. Muy bien, pues don Eduard Cobos Telles, ex jefe paramilitar y firmante de esta carta en la cual 16 ex jefes paramilitares le quieren decir al presidente Petro que están dispuestos a hacer debate y balance sobre la ley de justicia y paz. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Doctor Juan Pablo, termino con algo. Sí, señor. Perdón. Mire, todas las lecciones aprendidas en los procesos de paz, no solo el de las autodefensas, incluso tenemos que retrotraernos a los procesos de paz con las guerrillas que en los años 80, en los años 90, perdón, hicieron sus procesos. Todas esas lecciones aprendidas son las que nos deben de servir para estructurar un proceso serio de diálogo de cara a la pacificación de un país que lleva 6 décadas inmersa en el conflicto. Después, cómo se solucione la situación jurídica de cada uno de los actores hoy que persisten en el conflicto es otra cosa. Pero No. si no abrimos un diálogo nacional en el que participen todos los actores y todos los que hemos tenido que ver con esta desafortunada historia de violencia y sumemos entre todos, creo que va a ser muy difícil. Muy Después, bien. cada cual buscará su espacio dentro del contexto nacional y el Estado colombiano sabrá cuál es la solución jurídica para cada uno de estos Saludo actores. también para Pero don... es muy importante el Sí. diálogo con todos. No, hay que dialogar y hay que buscar la paz. Pero es que nos estamos demorando mucho y no hay muestras. No hay muestras de muchos de estos grupos. Basta ver el paro armado, disque minero, paro armado que hizo el Clan del Golfo en el Bajo Cauca.